En este video les voy a explicar los compuestos orgánicos, los oxigenados y los nitrogenados. Los oxigenados son los que están formados por átomos de oxígeno. Vamos a empezar con los alcoholes. Los alcoholes se caracterizan por tener este grupo funcional, que es el grupo hidroxilo o oxidrilo, y la nomenclatura termina en -ol, o sea que los nombro según la cadena carbonada que tenga y con la terminación -ol. Y lo que tenemos que saber es que ese alcohol puede ir tanto en las puntas como en el medio de la cadena. Veamos, por ejemplo, si yo tengo que hacer el 1-propanol, hago un propano a una cadena de 3 y en el carbono 1 le engancho el alcohol. Este sería el 1-propanol porque como el alcohol está enganchado en la punta, este sería el carbono 1, este el 2 y este el 3. Entonces este es el 1-propanol. Me pueden dar, por ejemplo, este compuesto para nombrarlo. La cadena principal es esta, tiene 3 carbonos y tiene acá un alcohol y acá otro. Igual que como si fuesen ramas, cuando hay dos se usa el prefijo di. Entonces, ¿en qué números tenemos a esto? Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2 y este sería el carbono 3. Acá tenemos un metil. Entonces, este sería el 2-metil 1,2 propano diol. Ese diol hace referencia a que tengo dos alcoholes. Uno en el carbono 1 y uno en el carbono 2. Y en el número 2 tengo un metil. Entonces ese sería el 2-metil 1,2 propano diol. Entonces los alcoholes se nombran con la terminación ol. Ahora pasemos a las cetonas. El grupo funcional que caracteriza a las cetonas es esto que se llama carbonilo, que es un carbono unido por una doble unión al oxígeno. Y esto se puede unir por dos lados, o sea que siempre va a estar en el medio ubicado. Acá va a seguir la rama y acá también. Y se lo nombra con la terminación ona y adelante dependiendo cuántos carbonos. Por ejemplo, acá tengo una cadena carbonada de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Empiezo a numerar de donde esto, que es la cetona, me queda en el lugar más chico. Como acá, si empiezo de acá está en el 3 y de acá también está en el 3, daría lo mismo. Esta es la 3-pentanona. Pentano porque es de 5 y la terminación ona porque es una cetona, que está en el número 3. En este caso también tenemos una cadena de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Empezaríamos a numerar de acá, acá sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos cetona en el número 2 y en el número 3. Entonces acá también se usa el prefijo di. Este sería el 2,3 pentano diona. Diona porque hay dos cetonas. ¿En qué número? En el 2 y en el 3. Acá es lo mismo si las dibujamos para abajo o para arriba la cetona. Entonces cetona, terminación ona. Ahora aldehídos. Los aldehídos es como la cetona, tiene una doble unión con oxígeno, tiene este grupo carbonilo, pero al estar en las puntas, siempre van en las puntas, en uno de los lugares se une H y del otro lado sigue la cadena. Y esto, como es un aldehído, la terminación es al. Veamos un ejemplo. Este tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Este carbono siempre se cuenta, ¿sí? Donde tengo la doble unión con oxígeno es el carbono 1. 2, 3, 4. 4 es but, este es el butanal, un aldehído de 4. Acá no aclaro que es el 1 butanal, ya se sabe que en el 1 siempre está el aldehído. Acá, este sería el carbono 1, donde está el aldehído. También es un butanal, pero en el carbono número 2 tiene un metil. Entonces este es el 2-metil butanal. Un aldehído de 4, en el carbono 2 tiene un metil. Aldehídos, entonces, terminación al. Ahora vamos a ver éteres. El grupo funcional del éter es un átomo de oxígeno, solo un átomo de oxígeno, que tiene una unión a una parte de la cadena carbonada y otra unión a otra rama carbonada. Se los nombran como si esas ramas fuesen
como si eso fuesen ramificaciones con la terminación il y éter. Veamos un ejemplo. Yo acá tengo el grupo éter, que es la O, y de este lado tengo un solo carbono, así que esto yo lo nombraría como metil. Y acá tengo dos carbonos, así que yo lo nombraría como etil. Y esto lo tengo que poner con la palabra éter. Siempre va en orden alfabético, así que la E viene antes que la M. Este es el etil, metil, éter. Es la palabra éter y después las dos ramas que haya de los dos lados. En este caso, acá, bueno, me faltó poner la O. La O, supongamos que está acá. Este es el grupo éter y tengo una rama de 3 y otra rama de 3. Acá tengo el grupo éter. Esto, rama de 3, sería propil, una rama de 3. Y esta rama también sería de 3, propil. Cuando la rama se repite, se nombra como di. Entonces este es el dipropil éter. En vez de decir propil-propil, digo dipropil éter, porque hay dos ramas de 3. Acá era etil-metil, por orden alfabético. Siempre la terminación éter. Después de los éteres tenemos los ésteres. No hay que confundirlo. El éter es solo la O y el éster es una doble con carbono, el carbono doble con oxígeno y hay una O. Esa O se engancha a una parte de la rama y acá a otra. O sea que también van en el medio, igual que los éteres que obviamente van en el medio. Y se los nombra como ato de hilo. Entonces veamos el ejemplo. La primer parte que tiene lo que está antes de la O, o sea, este carbono y lo que haya para este lado, con la terminación ato. Y lo que haya unido a la O con la terminación hilo. Y este carbono siempre se cuenta el que tiene el doble unión. Entonces, acá tengo dos carbonos. Este es el etanoato. Etanoato. De lo que tenga de este lado, que es de 2, o sea, etanoato de etilo. Veamos este. Esto es para un lado terminación ato y para este lado terminación hilo. Este tiene un solo carbono de este lado, o sea que es metanoato. De, y acá justo también tiene un solo carbono, así que es de metilo. Si tuviese dos carbonos sería metanoato de etilo. Si acá tuviese 3, metanoato de propilo. Siempre la primera parte con terminación ato y la segunda con terminación hilo. Y siempre va a estar en el medio porque va a haber cosas unidas de los dos lados. Sigamos con los últimos de los compuestos oxigenados, que son los ácidos carboxílicos. Estos van en las puntas, se une acá la rama, donde esté esto unido siempre va a ser el carbono 1. Y se nombra como ácido el prefijo que sea con la terminación oico, o sea, ácido metanoico, etanoico, butanoico, como sea. Veamos acá ejemplos. Acá tengo, este es el grupo ácido, no hay que confundir con el aldehído no tiene la O, sería así, pero si tiene la O es el grupo ácido. Entonces este es el grupo ácido, este es el carbono 1, siempre cuenta este en todos los compuestos. 2, 3, 4, tiene 4 carbonos. 4 es but, entonces este es el ácido butanoico. Y este que tenemos acá, tengo el ácido de las dos puntas. Como mucho puede haber dos ácidos en una cadena, porque hay dos puntas. Acá empezaría a enumerar de acá el 1, porque esta rama está más cerca de esta punta. 2, 3 y 4. Este es el ácido. En el 2 tenemos un metil. Este es el ácido. Ácido 2-metil. Como tiene 4 carbonos es butano. Y como son dos ácidos, dioico. En vez de ser butanoico, si tuviese uno solo sería butanoico, si esto no estuviese. Pero como tiene dos ácidos es butano dioico. Con el prefijo di, como siempre, que significa que hay dos ácidos. Bueno, lo que vimos acá entonces son todos estos los compuestos oxigenados.
Sería como un resumen de los compuestos oxigenados. Lo que voy a ver ahora son los que quedan, que son los nitrogenados, que son los que tienen nitrógeno. Son las aminas y las amidas. Las aminas hay que tener en cuenta que es el nitrógeno unido a la cadena de carbonos y puede ser primaria, secundaria o terciaria, depende a cuántas cadenas de carbonos se unan. La más común es siempre tengo que tener en cuenta que el nitrógeno se une a 3 cosas. Entonces, si se une por un solo lado a los carbonos, va a estar unido a 2 hidrógenos. O sea, tiene una unión con carbono y la otra con hidrógeno. Entonces, esta sería primaria. Secundaria es si se está uniendo a 2 cosas. Y como solo tiene 3 uniones el nitrógeno, una la completa con hidrógeno. Y terciaria es si se une a 3 ramas de carbono y no se une a ningún hidrógeno. Y los nombro como si fuesen ramas. Metilamina, etilmetilamina, trimetilamina, todos como si fuesen ramas del nitrógeno. Veamos un ejemplo de cada una. Acá yo identifico el grupo amina, es una amina primaria, está unido a una sola rama, y como tengo una cadena de 2, es etil, esto es la etilamina. Ahora, esta es una secundaria, está unido a 2 cosas y a un solo hidrógeno. Esto acá tengo metil y acá también tengo metil. Metil y metil, como es lo mismo, se dice dimetil. Entonces esta es la dimetilamina. Acá tengo una terciaria. Tengo nitrógeno unido a un metil, otro metil y un etil. Entonces esto es metil, metil, etil. Entonces tengo la etil dimetilamina. Etil viene antes la E. Dimetil, tengo un etil y 2 metil, amina. Entonces ahí vimos un ejemplo de cada una. Y por último, las amidas. Que la amida es nitrógeno, pero también tiene el grupo, la parte oxigenada. Es nitrogenado, pero también es oxigenado. Esto se une por acá a una cadena de carbonos y esto queda en la punta. También se podría unir a otra cosa, pero las que vamos a ver acá son siempre así. Estos se unen en las puntas, serían amidas primarias. Y se lo nombra también diciendo según la cantidad de carbonos y con la terminación amida. Por ejemplo, acá veo el grupo amida es todo esto. Este es el grupo amida y tengo, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2. Entonces esto sería de 2 carbonos, es etano. Esta es la etanoamida. No se lo nombra como rama, sino etano, como si fuese un alcano, etanoamida. Esto, tengo el grupo amida que es todo esto. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, sería butanoamida. Bueno, lo que vimos ahí entonces es un resumen de los compuestos oxigenados y nitrogenados. En otro video les voy a explicar cuáles son isómeros de cuáles y qué tipo de puentes de hidrógenos van a formar entre sí para hablar de la solubilidad de estos compuestos.